iglesia sin la obra del Espíritu Santo no puede hacer nada. Y como está expresado en la Biblia de que yo no puedo convencer a nadie, todas las palabras que yo le hable hoy no las van a entender. Es como un pollo viendo televisión. No la van a entender si no es la obra del Espíritu Santo que les hace entender. Entonces, como no soy yo el que lo va a hacer, sino es la obra del Espíritu Santo, les voy a pedir que todos aquellos que quieran oír la voz del Señor, y en verdad lo anhelan, para que no sea este un día perdido, porque venir acá y no oír la voz de Dios, yo no tengo nada para darle a ustedes, no tengo nada especial para darles. Es el Espíritu Santo, su palabra, lo que nos tiene que hablar. Entonces, para que no sea un día perdido, una mañana perdida, y usted quiere oír la voz de Dios, vamos a orar juntos. Yo voy a pedirle que Él me hable, no sé usted si usted quiere que le hable, pero pídale al Señor, háblame por tu Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que le hable el Señor? ¿Seguro? Ahora, ¿sabe que mientras Dios habla hay otro más que habla al mismo tiempo? ¿Sabían ustedes? ¿Cuál voz va a escuchar usted? La palabra dice, si oyeres la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor quiere hablar, pero vamos a suplicarle a Él que por su Espíritu Santo nos hable. Cierra tus ojos y acompáñame en oración. Padre, tu nombre es glorificado en toda la tierra y eres exaltado, muy exaltado, por los méritos, la victoria, la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Obra magistral, un plan perfecto, planificado por ti desde antes de la fundación del mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y toda criatura, toda lengua te canta, te adora. Toda tu creación exalta, Señor, tu nombre. En esta mañana que apartamos, Señor, el día que tú has declarado día para alabar, para estar juntos en comunión como hermanos, en esta mañana también nosotros te suplicamos, Padre, que nos hagas comprender las Escrituras por la obra de tu Espíritu Santo. Utiliza este siervo inútil para ser el portador del mensaje, solamente el portador del mensaje, porque es tu mensaje para tu pueblo amado. Ayuda, Señor, a nuestras vidas a estar atentos, a oír la voz del Espíritu Santo. Y nosotros, por autoridad y por obediencia a tu palabra, llevamos cautivo cualquier pensamiento que sea contrario a tu reino. De aflicción, de dolor, de enojo, cualquier pensamiento. De malestar, de enfermedad, de deudas, cualquier pensamiento. Hoy estamos en tus atrios. Hoy vinimos a tu encuentro, estamos a los pies de tu trono, de la majestad, de la gloria. Señor, queremos que tú hables a nuestras vidas. Poséenos con tu Espíritu Santo, Señor, y abre los ojos a los que aún todavía no ven tu reino. Abre tus ojos, porque aquí hay muchas personas que están llegando hace poco y aún, Señor, están muertos en delitos y pecados. Necesitan ser vivos, vivificados por tu obra. No es mi obra, no es de ninguno de nosotros, es tuya, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Abre los ojos, Padre. Abre los ojos, te clamamos a ti, Señor, porque hemos sido salvos para obedecer y sin ti nunca podríamos obedecer a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por tu iglesia, gracias por este bonito sol que tú nos regalas esta mañana, por esta temperatura, por este hermoso momento que podamos estar, Señor, en quietud a solas contigo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abraces a tu hermano y le digas, prepárate, hermano, para oír la voz del Señor. Y toma asiento. Que el Señor bendiga a su iglesia. Si algunos quieren venir más adelante, hay lugares aquí, me va a hacer un favor a mí también, me gusta verlos. Y si quieren venir más cerca, hágalo, por favor. Sí, hay lugares aquí adelante, primera fila. Sienta lo lindo que es estar algún día en la primera fila, ¿sí? Véngase adelante, véngase. Acá hay lugares adelante. Todavía ni calentaron el asiento porque estuvieron parados un buen rato, ¿no? Así que me van a ayudar a mí porque yo no veo hasta allá. Yo veo solamente así figuras, ¿no? Así que me van a ayudar viéndolos más cerca. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? ¿Usted prepara su campo para recibir la semilla o no?
o viene lleno de raíces, cáscaras y cuantas cosas, ¿no? Es nuestra tarea hacer barbecho, preparar nuestra tierra para la semilla. Si no, la semilla va a caer entre pedregales, la semilla va a caer entre espinos y obviamente no va a haber fruto. Así que para el que no lo sabía, debe saber que cada vez que viene a la iglesia a escuchar un mensaje del Señor, tiene 6 días para preparar su tierra. 6 días para preparar su alma, su corazón. Y eso es poniéndose a cuenta, perdonando, pidiendo perdón, olvidando cosas del caprichos del alma, crucificando nuestra carne. Tiene 6 días, es ardua la tarea, pero tiene 6 días para venir listo para que la tierra esté fértil para la palabra del Señor. ¿Sí? Eso es valorar la palabra del Señor. Así que yo les animo a que usted haga este ejercicio, porque por lo menos a mí como predicador me pasa lo mismo, ¿sí? Yo hoy predico el mensaje y mañana lunes estoy de cero otra vez. Tengo que volver a empezar hasta el otro domingo, ¿sí? A preparar un mensaje. Y así nos tienen que pasar a todos, estar siempre preparados, ¿eh? Muy bien, ¿cuántos esperan la venida de Jesucristo por segunda vez? 8, 9, 10. Si no esperan a Cristo, ¿qué esperan? A ver, ¿cuánto esperan a Jesucristo que Él venga por segunda vez? ¿Seguro? Ahora, ¿cómo lo espera? Porque hasta Satanás lo espera, ¿sabía? Pero ¿cómo lo espera? Y esta mañana no voy a hablar de escatología, no voy a hablar de la segunda venida de Cristo. Voy a hablar del reposo de la iglesia. Y cuando hablamos de reposo, tenemos 2 opciones: o relacionarnos con la enfermedad, porque uno va al médico, ¿qué te dice? Haga reposo, te dice. O relacionarlo con el descanso de unas buenas vacaciones, ¿no es cierto? Tanto uno como lo otro, el reposo siempre es necesario y es bueno, pero el reposo en sí mismo, con el contexto bíblico, viendo que Dios es el primero que reposó, no está relacionada con la enfermedad, no está relacionada con la fatiga o el cansancio, porque Dios ni siquiera se cansó. El reposo está relacionado con el gozo, con la satisfacción, con la plenitud, con una gran felicidad. El reposo de la Biblia, el reposo de las Escrituras, el reposo que yo voy a predicar en esta mañana para usted, está relacionado con esto. No con el descanso de la fatiga, del arduo trabajo, ni siquiera el reposo de la enfermedad para la sanidad física. Quiero hablarle a usted de lo que, por promesa, nuestro Salvador lo dejó muy en claro. El reposo eterno, que significa puntualmente que usted, hermano, así como está hoy, tenga la esperanza de que viene la máxima alegría para su vida, el mayor placer para su vida, el gozo indecible, un gozo que no tiene comprensión humana. Si nosotros tuviéramos que experimentar en este cuerpo mortal el gozo que viene en la gloria, nos morimos. Porque no está en nuestro cuerpo adaptado, nuestro cuerpo caído por Adán, no está preparado para tanto gozo, para tanta alegría, no podríamos. Nos moriríamos de gozo. Pero por eso necesitamos entender de que va a haber una transformación. Entonces, ¿cómo lo espera usted al Señor? ¿Lo espera? Claro que sí lo espera, pero ¿cómo lo espera? La Biblia nos enseña que debemos esperar con esperanza. Y debemos esperar no tan solo con esperanza, sino con gran gozo y con gran alegría. Esperar algo que pensamos que no existe no tiene sentido la esperanza. Pero esperar algo que es prometido, que es confirmado, que es enseñado por el Señor, en verdad es algo extraordinario. En verdad es algo extraordinario. Así que esta noche, en este día, cuando yo diga noche entienda que a veces estoy de noche predicando, ¿sí? En este día, en esta mañana, voy a hablar acerca del último
reposo. Vamos a ir a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a tomar lectura inicial del versículo 8 al versículo 10. Hebreos, capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Se acuerda quién era Josué? ¿Quién era Josué? ¿El sucesor de quién? De Moisés. ¿Cuál era la tarea de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto y trasladarlo a la tierra prometida. Pero Moisés no pudo entrar a causa de su desobediencia. Y Dios le advirtió a Moisés de que esto iba a ser así. Por lo tanto, Dios le dijo que el que iba a hacer entrar al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida era Josué. Y Josué logró hacer entrar a la tierra prometida cruzando el Jordán a este pueblo. Pero acá la Escritura dice que si ese hubiera sido el reposo prometido, no debería existir otro día más. Se terminaba todo allí. ¿Se entiende esto? Por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero ¿qué dice el versículo 9? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios. Por lo tanto, está diciendo, ese reposo no es el reposo que Dios hablaba. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto nos remite a Génesis, en el capítulo 2, versículo 2, cuando dice que Dios reposó el séptimo día. Pero vuelvo a decir que este reposo no está relacionado con el cansancio, el agotamiento. Primero porque Dios no es hombre. Segundo porque Él no se cansó, sino que este gozo está relacionado específicamente, este reposo está relacionado específicamente con el gozo, con la felicidad, con la satisfacción, con la plenitud. Esto es ni más ni menos una persona que está ahogándose en medio del mar y sus fuerzas se están terminando y de pronto ve que aparece flotando un pedazo de madera grande y en su último intento logra asir de esa madera y lo que hace es sentir un gozo, una tranquilidad, una seguridad de que por lo menos hay esperanza de no morir. Esta sensación de descanso tiene un motivo, tiene un inicio y tiene un propósito y un porqué. Pero ¿cuántos reposos podemos encontrar en la Biblia? Si este versículo nos conduce al Génesis, en el capítulo 1 aparece de Génesis la semana de la creación. Y la semana de la creación no ha cambiado. La semana sigue siendo la misma semana que tenemos nosotros. ¿Cuántos días tiene la semana? Dígalo fuerte, ¿cuántos días? 7 días. Y no ha cambiado, la semana sigue teniendo 7 días. Y hoy domingo estamos en el primer día de la semana. Si bien es cierto, encontramos en las Escrituras que Dios apartó, santificó el séptimo día, que es el sábado, ese famoso Shabbat que se conoce religiosamente. Para nosotros, los cristianos, los redimidos por la sangre del Cordero y por la autoridad y por las doctrinas apostólicas de la iglesia primitiva, el día del Señor ha sido tomado por algo que ha acontecido. El cumplimiento del gran reposo ha sido la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, nuestro día de reposo no es el Shabbat, sino es el domingo, el primer día de la semana, el día que nació el Señor, que resucitó el Señor. Lo que tenemos que ver nosotros es que no ha cambiado el diseño de los 7 días de la semana de la creación,
es el mismo diseño que se ha respetado a través de toda la historia de la humanidad, semana tras semana, desde Adán hasta aquí y hasta que Cristo venga, siempre va a haber 7 días. Siempre va a haber 7 días. Llegando al día sábado, que es el séptimo, siempre va a amanecer el primer día de la semana del domingo. Siempre va a haber 7 días. Y en la historia de la humanidad, en el plano bíblico de la historia de la humanidad, por más que la ciencia quiera contradecir o la ciencia quiere decir muchas cosas que son puras teorías, la exactitud de las Escrituras muestra que esos 7 días de la semana son los que representan literalmente el tiempo de la existencia de este planeta Tierra, que son 7 milenios. No va a haber más de 7 milenios. Porque la Escritura muestra que para los que están con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, 7 días son 7 milenios. Y puede haber evidencias arqueológicas y geológicas, y puede haber mucho que la Tierra tiene tantos millones de años, pero son puras teorías. Y jamás las teorías pueden reemplazar a lo absoluto de la palabra. Y si alguien quiere entrar en discusión, déjeme decirle que el que tiene fe no discute porque cree, y punto. Y yo creo lo que la palabra dice. Por más que me traigan todas las evidencias aquí adelante, yo tengo fe en la palabra del Creador, de Dios. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que ver el plano de la semana de la creación, estamos también en la semana de los milenios. Y si nosotros tendríamos que ver que cada vez que Dios cumplía algo en su creación en el día, llegaba la tarde y llegaba la mañana y Dios expresaba esto, y vio Dios que era bueno. Dios, cada vez que expresaba esto, que era bueno lo que había hecho el primer día, el segundo día, el tercer día, ¿sabe qué estaba expresando Dios? Descanso, reposo, satisfacción, gozo, gran alegría, porque cada día tenía esa expresión. Dios decía, esto es bueno. Pero el séptimo día, cuando concluyó todo, Dios dijo que era bueno en gran manera. Por lo tanto, ese es el último reposo. Si tuviéramos que ver el diseño de la palabra de Dios, encontramos que hay 7 reposos, porque 7 veces en la Escritura, en la semana de la creación, dijo Dios, esto es bueno. Pero entre cada milenio y en el desarrollo de la historia, siempre ha pasado el mismo patrón que pasó inicialmente en Edén. Dios culminó toda su obra en gran manera bueno, pero cuando el hombre entró en escena, comenzó con desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. La desobediencia que provoca la ira de un Dios justo va a manifestar el pago de la desobediencia con su justicia. Diga conmigo, justicia. Y esa justicia de la aplicación severa de un Dios justo contra lo imperfecto del pecado, siempre tiene que haber una esperanza. Por lo tanto, Dios también trae o introduce una promesa. Diga conmigo, promesa. ¿Qué dijimos primero? Desobediencia. Segundo, juicio. Tercero, promesa. Y cuando hay promesa, la promesa es esperar la redención. ¿Qué es la redención? El liberar al esclavo del pecado y traerlo a un estado de reposo en Cristo Jesús, sabiendo de que no merecía, pero la redención ha sido hecha. Diga conmigo, redención. Y el último punto es el reposo. Diga conmigo, reposo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hay en cada ciclo de estos 7 milenios? En cada ciclo de estas 7 etapas, en cada ciclo de estos 7 reposos es desobediencia, juicio, promesa, redención y reposo. Vamos de nuevo, a ver si se acuerdan. ¡Wow! Sobre ese patrón nos vamos a mover desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quiere? ¿A qué hora cree que terminamos hoy? Si nosotros vemos como un hilo conductor a Jesucristo en este patrón de estas
cosas que pasan en un ciclo de inicio hasta el reposo, vamos a encontrar que hay 7 reposos bíblicos y que de los 7, 6 ya están cumplidos. O sea que estamos en la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo espera usted a Jesús? ¿Cómo lo espera? ¿Lo espera en desobediencia? ¿Es usted desobediente hoy? ¿Lo espera atribulado en pleno juicio? ¿O lo espera basado en una promesa de que Él volverá? ¿Lo espera entendiendo la redención? ¿Lo espera proyectándose en el gozo del reposo eterno? Mire, hermano, este mensaje va a hacer de que usted en este sermón, en esta mañana, se olvide de que acá hay personas a su lado. Este mensaje lo va a hacer estar solo frente al Señor, para que usted se evalúe y evalúe qué es lo que hay en su corazón. Así que les voy a pedir que tomando esta introducción, veamos panorámicamente, rápidamente, estos 7 puntos que la Biblia nos enseña. No voy a tocar los textos, pero créanme que son todos bíblicos y le doy esa tarea para usted, porque si no, no terminaríamos hasta la noche. Pero sí quiero pedirle que preste atención y si quiere anotarlos, anótelos, no se desacostumbre a traer su cuadernito, porque lo que entra por acá, sale por acá, ¿no es cierto? Entonces, haga usted su propia lectura, haga lo que hacían los nobles de Berea, que iban a su casa y volvían a ver si lo que se le había enseñado era bíblico o no. De esa manera usted no va a ser engañado por cualquiera. Debe hacerlo. Muy bien, la Biblia menciona 7 reposos. 6 de ellos ya están cumplidos. Necesitamos entender que estamos a la víspera del 7º y el último cumplimiento. El primer reposo comienza desde Edén hasta el arca de Noé. ¿Por qué? Porque Dios había culminado su obra y lo primero que comenzó en Edén fue la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre es un gran problema para toda la humanidad. La desobediencia es el motivo del castigo eterno de Dios. Ir en contra de su palabra, ir en contra de sus leyes, cualquier sea el mandamiento más pequeño que a usted le parezca, es pecado. Y el pecado, le guste o no le guste, debe ser castigado porque el Dios que nosotros tenemos no es un juez corrupto, no es un juez injusto. El Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, no el Dios que usted se imagina que es compinche de sus pecados. No, el Dios de la Biblia es un Dios justo, un Dios inmutable, un Dios que es todo amor, pero es severo con el pecado. Y el pecado no es castigado, sino en el pecador. Por lo tanto, la desobediencia se vio reflejado con toda claridad y con toda dureza en el primer hombre que fue el desobediente, que hizo que, siendo cabeza federal de toda la humanidad, Adán cayó, todos hemos caído en pecado, porque así lo dice la Escritura. Porque el segundo Adán, que es Cristo, que es el que iba a traer la redención, uno murió para que todos los que crean en él sean salvos. Pero lo que vamos a ver nosotros es que estos puntos, desobediencia, juicio, promesa, redención y reposo, se cumplen en cada una de estas etapas. Primero, Adán desobedeció. Y segundo, el juicio de Adán en la multiplicación del pecado, la Biblia lo revela, y especialmente en el capítulo 6, de que era tanta y tan grande la maldad de los hombres que habían corrompido toda la tierra. Y dice el capítulo 6, versículo 5, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió su corazón. Porque solamente lo único que había de continuo en su pensamiento, ¿qué era? El mal. El hombre no pensaba otra cosa más que el mal. Pero más que haga acciones buenas, su mente y su corazón siempre estuvo inclinado al mal. Y usted lo va a comprobar que no hace falta enseñarle a mentir a un niño. El niño por naturaleza ya sabe mentir hasta desde que es bebé. Va a llorar como si fuera que está totalmente destruido, pero lo único que quiere es que la mamá lo alce. Pero va a usar ese mecanismo como un mecanismo de engaño simplemente para llamar la atención. Mis queridos hermanos, el pecado no es que nos hacemos pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque todos somos pecadores. Y si somos pecadores y Dios es santo, hay un serio problema. Dios no puede amar a un pecador, Dios ama a un arrepentido. ¿Y cómo hace alguien para arrepentirse si está en delitos y pecados y muerto espiritualmente?
debe haber una promesa de redención. Por lo tanto, lo que vemos es que Adán pecó y toda la generación y toda la humanidad desde Adán fue corrompiendo toda la tierra por sus obras inicuas del pecado. Por lo tanto, ¿cuál es el segundo punto? El juicio. Aparece el juicio. Y este juicio se lleva a cabo allí en Génesis, cuando aparece por primera vez la obra de Dios justa, de un Dios justo, aplicando soberanamente e inmutablemente el castigo eterno de toda la humanidad. ¿A través de qué? Del diluvio universal. Dios dijo a Noé: raeré la tierra, todo ser viviente morirá, porque han pecado. El juicio es algo que no puede eludirlo ninguna persona, porque el Dios que juzga es justo. Pero nosotros vemos que en medio de esa promesa, en medio de esa sentencia de juicio, Dios le dice a Noé: Noé, hazte un arca. Esa obra de Dios, al decirle a Noé que haga un arca, es la promesa de redención. Esa promesa debía ser creída por alguien. ¿Qué pasaba si Noé no creía? ¿Qué pasaba si Noé no quería creer? Mis queridos hermanos, esa promesa fue creída por Noé, porque según las Escrituras en Hebreos 11, Noé era un hombre de fe. Y ¿saben los únicos que pueden tener repetidamente esperanza en la promesa y en la redención? Son aquellos quien Dios le ha dado fe. Porque vuelvo a decir, sin la obra de Dios, sin la obra del Espíritu Santo, sin la fe que Dios da, todas estas cosas son tan increíbles, tan incomprensibles, que es como un pollo mirando televisión. Cuando Noé obedece haciendo el arca, el juicio se manifiesta por el diluvio, pero lo que vemos nosotros, que el arca es figura de Cristo. Allí está la redención. Todos los que entraron al arca fueron salvos. Todos los que entraron al arca fueron salvos. ¿Sabe usted el número de la gran multitud que entró al arca? 8 personas. ¿Y los demás? No quisieron creer. Y saben, ese mismo patrón se repite en todos los reposos que vemos en las Escrituras. El juicio vino, se desató la gran tempestad de lluvia, los abismos de agua se abrieron, toda la tierra quedó sepultada bajo el agua, pero el arca, que es figura de Cristo, la señal de la redención, estaba sobre el juicio. Sobre el juicio. El arca estaba sobre las aguas. Y tal es así que el arca descendió y se posó sobre las cumbres. ¿De qué monte se acuerda? El Ararat, uno de los picos más altos del mundo. Mis hermanos, la redención y el primer reposo que nosotros encontramos es cuando Dios le dijo a Noé en Génesis capítulo 8, 16, Noé, sal del arca tú y tu familia y todos los animales que están contigo, y yo pondré mi pacto en los cielos, un arco iris, como señal de mi justicia. Mis amados hermanos, cuando la puerta se abre y sale Noé y pisa con sus pies la nueva tierra, esa sensación de gozo, de felicidad, de alivio. Hemos sido librados, no hemos muerto, estamos aquí estamos en una tierra nueva, bella, preciosa para comenzar a vivir. Pero ese no fue el reposo prometido por el Señor. Porque inmediatamente Noé, ¿se acuerdan lo que hizo? Él plantó viñas y con el viñedo que había se hizo unos ricos vinos y del vino que tenía se embriagó, y todos sabemos lo que pasó después, el pecado de uno de sus hijos, Can, que fue maldito, y todo comienza otra vez. La desobediencia vuelve a acarrear otra vez el juicio. La segunda etapa del reposo es desde Noé hasta
los tiempos de Moisés. Fíjense en cuán largo fue ese proceso. Que por la desobediencia de Noé y de su hijo, ha vuelto a empezar todo de nuevo. Volvió el caos. Volvió otra vez la desobediencia, volvió la carnalidad a querer hacer lo que quiere, volvió la independencia y vivir totalmente separados de la voluntad de Dios, queriendo hacer lo que yo quiero hacer. Esto lo único que hace es que cuando hay desobediencia, ¿qué es lo segundo que va a volver? El juicio. Otra vez hubo juicio y nosotros vemos que desde Noé hasta los tiempos de Moisés han pasado muchas cosas. Han pasado los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, la promesa en José, que cuando José va a Egipto, luego se murió José y el pueblo creció y el pueblo se olvidó de Dios y apostató de Dios y pasó a ser esclavo del faraón de Egipto, y allí estuvieron 400 años sin saber quién era Dios, maltratados por el faraón, teniendo una mentalidad de esclavo, pero fuertes en número, fuertes en poder y en pueblo, pero ellos estaban otra vez esclavos. Por lo tanto, Dios, al ver el pecado inicial de la desobediencia, nuevamente trajo juicio. Y ese juicio lo vemos nosotros que se lleva a cabo desde Génesis 11 en la famosa y conocida Torre de Babel. Porque cada vez que hay juicios, Dios ha descendido a ejecutarlo. Cada vez que ha habido juicio, Dios ha bajado a ejecutarlo. Cuando Adán pecó, Dios se presentó y Dios lo expulsó. Cuando ellos pecaron, el pueblo de Dios, es Dios el que dijo: descendamos a esa torre, porque el pueblo no desistirá de lo que ha pensado hacer, y Dios hace un juicio. Cada vez que hay desobediencia, Dios mismo es el que desciende a dar juicio. Como dice Deuteronomio 7:10, yo mismo daré en persona el pago al que me aborrece, destruyéndole, y no me tardo. Eso dice la Biblia, por si alguno tenía la imagen de que Dios es solamente amor. Es mucho amor, pero Dios es justo. Y el pecador debe pagar, porque la Biblia lo dice. Pero hay una gran realidad, que cada vez que hay pecado manifiesto, hay un juicio, inmediatamente hay una promesa de redención. Gloria sea a nuestro Señor, que no nos deja condenado allí. Siempre se repite. Y aquí aparece nuevamente que después de la Torre de Babel, Dios comienza con la promesa de redención. A ver si alguien se acuerda en qué etapa apareció esto. Apareció cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas, sacrifícamelo. Y Abraham, sabiendo que amaba a Dios y que amaba a su hijo, no dudó, preparó la leña, preparó el fuego, tenía el cuchillo y puso a su hijo en el altar. Y cuando él estaba por matarlo en obediencia a Dios, con todo dolor, pero a la vez con tanto amor, Dios le dijo: no le hagas daño. Y por boca del mismo Abraham, Dios profetizó la promesa y dijo: hijo, cuando le preguntó Isaac: papá, ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y amados hermanos míos, allí está la esperanza prometida de nuestro Dios. ¿Y cuándo sucedió la redención? La redención sucedió muchos años después, porque la redención fue cuando, por obra y mano poderosa de Dios, después de 10 plagas, como un azote furioso hacia el faraón rendido dice a Moisés: deja y váyanse de Egipto todos los hebreos. Y cuando Moisés, Aarón y todo el pueblo estaban marchando, se encuentran en un peligro inminente, se encuentran en una encrucijada. Allí estaba el mar y estaban 2 montes a los lados, y el pueblo estaba encerrado entre los 2 montes y el mar, y el faraón con todo su ejército, con toda su furia, tipificando la furia de Satanás, la furia del reino de las tinieblas, venía cada vez más acechando, y el pueblo que había creído a su Dios necesitaba ver redención.
Y la redención fue cuando Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara, divide el mar se abrió en dos, así como Cristo fue partido para nuestra redención. Y el pueblo pasó, y los que murieron en la sentencia del mar, en ese juicio fue Faraón y todo su ejército. En ese día del juicio nosotros estaremos absueltos por la gracia, porque el que se partió fue Jesucristo para que sea un camino para nuestra redención. Y Moisés pudo ver la redención con todo el pueblo. Y cuando ellos pasaron al otro lado y las aguas sepultaron a sus enemigos, hubo un reposo. ¡Wow! Una perfecta adoración, un gozo de sentir: ya no más Egipto, hay libertad, ya no vamos a ser esclavos de nadie. Fíjense ustedes que volvió la satisfacción, la gran felicidad, la gran fiesta que habrá habido allí en el desierto. Pero ese tampoco era el reposo prometido, porque inmediatamente el pueblo se empezó a rebelar, otra vez a quejarse. ¿Usted se queja? Qué naturaleza difícil que tenemos. A quejarse, a quejarse, a quejarse, a murmurar. Y empezaron a poner a Dios en el banco de los culpables, porque acusaron a Dios como un genocida del pueblo, ¿sabían ustedes? Tú no trajiste para que Dios nos mate aquí en el desierto a todos. Acusaron a Moisés, acusaron a Dios. Se quejaban de ese maná que caía todos los días, maná. Sin embargo, allí, cuando estábamos en Egipto, saben que hay muchos que en el peregrinar no avanzan porque se acuerdan cuando estaban en el mundo eran más felices. Cuando estábamos en Egipto había cebolla, habían melones, habían puerros, dice. Hasta las tumbas eran más lindas que venir a morir en este desierto. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desenfrenó. Mientras Moisés estaba en el monte 40 días recibiendo la palabra que por el dedo de Dios estaba escribiendo la forma en que el pueblo se tenía que relacionar con Dios a través de leyes, el pueblo estaba abajo haciendo un becerro de oro, haciendo sus ídolos, y Dios prohíbe y castiga severamente las imágenes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la Biblia dice: Dios ha dicho esto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de ninguna cosa de los que están en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Solamente a Jehová tu Dios adorarás. ¿Y qué había hecho el pueblo de Israel? Un becerro de oro. Y decían: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué hubo allí? Otra vez el mismo patrón: desobediencia. ¿Qué hace la desobediencia? Provoca la ira de Dios. ¿Y qué es lo que trae la ira de Dios? El juicio. ¿Qué pasó con el juicio? En ese momento, Dios, en ese momento, comenzó a traer juicio. ¿Cuál fue el juicio? Toda esa generación que salió de Egipto se murieron en el desierto. Los únicos que entraron fueron los hijos que nacieron en el desierto. Pero esa generación rebelde no entró en el desierto. Pero saben, hermanos, en medio de ese juicio, Dios da una promesa de redención. En medio de ese juicio, Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú también entras en este juicio. Tú tampoco vas a poder ver, pero vas a entrar, pero te voy a permitir que veas desde el monte la tierra prometida. Vio desde lejos, pero Moisés no entró. ¿Por qué? Por culpa de un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Que le pedía agua. ¡Danos ya agua! Y Dios le dijo: háblale a esa piedra y va a salir agua. Y Moisés, ¡pah!, la agarroteó con la vara. Y Dios le dijo: te había dicho que le hablaras. Pero saben, aún en el garrotear con el palo a esa piedra, también estaba permitido por Dios, porque esa es justamente la piedra de nuestra salvación, Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados. Y allí está la redención. ¿Cuál era la promesa? Dios levantó a Josué, un sustituto, un mensajero que traía esperanza a ese pueblo, diciéndole: la promesa es que vamos a poseer la tierra.
La promesa estaba otra vez de que iban a salir de ese desierto y llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la redención? Una vez más el pueblo estaba delante del río Jordán y estaban todos listos para pasar a tomar dominio de la tierra prometida. Y Jehová Dios le dijo a Josué: santifícate hoy y 3 días tú y todo este pueblo, y mañana haré maravillas en vosotros. Desde este día tu nombre será engrandecido, le dijo el Señor a Josué. Y saben, el día que llegó, el tercer día, Josué se paró delante del Jordán, y esta vez no era con la vara, esta vez no era de la forma que ellos querían o intentaban hacerlo, sino que le dijo: el arca del pacto es la que los sacerdotes tienen que poner. Cuando pongan sus pies en el Jordán, las aguas del Jordán río arriba se iban a detener y el paso iba a quedar otra vez en seco. Esa es redención. La presencia de Dios estaba allí en la figura de Jesucristo, otra vez abriendo camino donde no lo hay. Y cuando el pueblo pasó, cruzó el Jordán, pisando tierra prometida, ¿qué hubo? El tercer reposo. Gran gozo, gran alivio, gran alegría. ¿Qué habían dejado ya? El desierto para siempre. Ya poseía la tierra. Pero este es el texto que citamos al principio en Hebreos. Si Josué le hubiera dado este reposo, no haría falta otro día, si hubiera terminado todo allí. Pero que dice, no es ese reposo, aún hay más. Y el otro reposo, el cuarto reposo, es desde Josué hasta Salomón. Porque fíjense ustedes, si tomamos nosotros la Biblia y vamos a ver un texto más, para ver cómo se repite todo, el texto de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a otros dioses, los Baales, y dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, en los cuales les adoraron y provocaron la ira de Dios. ¿Ve cómo se vuelve a repetir todo otra vez? Se vuelve a repetir otra vez la desobediencia, y otra vez la desobediencia provoca la ira de Dios. Y Dios, cada vez que hay desobediencia, tiene por su carácter justo que hacer juicio. Y otra vez se desatan los juicios. ¿Y qué pasó con los juicios? Estos juicios comenzamos a ver que comenzó a verse cuando el pueblo ya estaba tenso, había una tensión con Dios, no quería mucho relacionarse con Dios, no quería que Samuel tenga que llevarlos como profeta siempre a mirar a un Dios que ellos no creían, que ellos no les interesaba, estaban interesados en sus propios dioses. Hasta que llegó el día de la gran rebelión y vinieron y le dijeron los ancianos de Israel a Samuel: Samuel, tú ya eres viejo, tus hijos andan en cualquier cosa, te estás por morir, lo que queremos es ahora un rey como las demás naciones, todos tienen reyes, queremos un rey. ¿Qué pasó allí? Cambiaron la teocracia por la monarquía. Y a partir de ese momento, ellos empezaron a vivir el juicio que Dios le dijo. Muy bien, le dijo Dios a Samuel, dile y dale lo que ellos piden, pero dile que no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Pero tienes que advertirles que los reyes que van a reinar lo van a hacer padecer. Van a sufrir, van a volver a ser esclavos, van a tener persecuciones, van a morir a filo de espadas. Tus hijos y tus hijas van a ser sirvientes de estos reyes malvados. Y el juicio se llevó a cabo a través de esta realidad tan dura. Pero saben, hermanos, Dios, a través de este juicio, volvió a hablar de una promesa de redención. ¿Quién aparece en escena aquí? Cuando Saúl desobedece y Dios le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Sabe qué le dijo Samuel a Saúl? Le dijo: Dios te ha desechado para que ya no seas el rey sobre Israel, pero Dios se ha buscado
un varón conforme a su corazón. Ahí estaba la esperanza. Otra vez David, la figura de Cristo. Otra vez aparece alguien que representa la esperanza. Cuando el caos está, cuando la oscuridad está, cuando estás viviendo los juicios de Dios, en vez de hacer lo que hizo Judas Iscariotes, hacer su propia justicia y colgarse y quitarse la vida, es lamentarte por lo sucedido, pero esperar con gran necesidad, con gran ansiedad, esperar la promesa de redención. Y todas las crisis que podemos tener, todos los momentos difíciles que podemos tener, cada vez que estás pasando el peor de tus tribulaciones, es el mejor momento para ver la cruz de Jesucristo, porque es el único camino para tu salvación. Y aquí vemos nosotros que este pueblo había empezado a ver la esperanza en David. Y David, como una esperanza de redención, llegó el día de la redención. ¿Y cuándo fue? Allí estaba Saúl con todo su ejército, muerto de miedo, delante de un gigante que medía como 3 metros llamado Goliat. Y este gigante decía: ¿para qué vamos a pelear entre nosotros? Manden uno de ustedes que luche conmigo. Y mire la consigna de Satanás. Si ese que ustedes mandan me vence a mí, nosotros somos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes son mis esclavos. Mire esa consigna. Para Goliat era pan comido, porque desde Saúl hasta el último de los guerreros estaban muertos de miedo. Pero nunca se imaginó que entre la multitud iba a aparecer un muchacho que estaba lleno de Dios. Y ese muchacho que estaba lleno de Dios es figura de Cristo, porque Satanás decía: a ver, ¿quién de ustedes me va a vencer? ¿Quién de ustedes me va a vencer? Y saben, nosotros por la naturaleza caída, cada vez que caemos en las redes de Satanás pasamos a ser esclavos del pecado. Por eso los que caen en la pornografía son esclavos de la pornografía. Los que caen en el adulterio son esclavos del adulterio. Los que caen en la fornicación no pueden dejar de fornicar. Los que son mentirosos no pueden dejar de mentir. Los avaros no pueden ser avaros, siempre codician. ¿Por qué? Porque son esclavos, se rinden, doblan sus rodillas a quienes les han vencido. Por eso es que, ¿quién se iba a poner a favor de nosotros si todos somos así? Y el problema del mundo no lo solucionó nadie del mundo. El problema de esa batalla no lo solucionó ninguno de los que estaban en la batalla. Vino un joven David, pastor de ovejas, así como vino Cristo, nuestro pastor de las ovejas. Y él entró en batalla y le dijo al rey: yo iré, yo iré. ¿El rey le creía? Y lo miraba así, flaquito, rubito, bonito. Tú no puedes ir, le dice, si este gigante es un guerrero de nacimiento. Tú no puedes ir. Y David le dice: rey, sepa una cosa, yo soy pastor de ovejas, y si venía un león o venía un oso para agredir a una de mis ovejas, yo la libraba de su boca, y si quería levantarse contra mí, ¿sabe qué hacía? Le agarraba la quijada, ¡pac!, y lo mataba. Y sea rey o sea oso, Jehová, mi Dios, mi Señor, me lo daba. Y este filisteo incircunciso, este pecador, Dios me lo va a entregar. Igual como hizo con el oso, con el león. El rey quedó: ¡qué fe! ¡Qué fe! Y ahí estuvo la redención. ¿Por qué? Cuando estaba esto enseñándole al grupo, a los varones, hace poco, yo les decía que si fuera una novela como la de D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, había un lema. ¿Se acuerdan cuál era el lema? Todos para uno y uno para todos. Pero aquí vemos que era uno para todos y todos para nadie, ¿no? ¿Quién va a venir? Decía, 40 días intimidándolo. ¿Quién va a venir? Y los maldecía. Pero llegó ese día en que apareció un muchacho, que Saúl lo había vestido con sus armaduras. Y según la Biblia dice que Saúl era grande, su cabeza sobrepasaba la estatura de todos. Y David era un muchacho, ¿se imaginan? Dice: rey, yo no puedo
Nunca practiqué, se sacó esto. Y él solamente, ¿con qué venció? No, están equivocados, no venció ni con una piedra, ni con la onda, ni con un palo. Con el nombre de Jehová, de los ejércitos, el escuadrón del Dios viviente, a quien ese filisteo ha provocado. Tú vienes a mí con palo y con espadas. Y yo vengo a ti con una piedra, así le dijo. Yo vengo a ti con una onda. Yo vengo a ti con mi arma más poderosa. El nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso, del escuadrón a quien tú, incircunciso, inmundo, has provocado. ¿No se siente usted orgulloso al escuchar que su representante habla así? Pero ahí está la redención. ¿Saben por qué? Porque la victoria de uno trajo la salvación para todos. Y la victoria de uno en la cruz del Calvario, sin nadie, en el nombre del Padre, aquel Jesucristo que estuvo en la cruz, nos dio la victoria, la redención. ¿Saben? Cuando vieron la piedra clavada en la frente y cayó su paladín, los del ejército de Filistea dijeron: rajemos. Y David corrió, se subió al pecho de David, tomó su espada y le cortó la cabeza. Y cuando él levantó la cabeza y le muestra al rey Saúl, estaba diciendo: nunca más este tipo lo va a molestar. ¿Y qué hubo en el rey y en todo el pueblo? ¡Wow! Otro reposo, gozo, alegría, gran fiesta. Y cuando venían entrando a Israel otra vez, ¿qué decía la gente? Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y el rey dijo: ¿eh? ¿Cómo? Y volvió todo a empezar otra vez. Ahora, ¿qué reposo de ustedes? ¿Les gusta esos tipos de reposos? ¿O espera un reposo para siempre? Espera un gozo eterno. Yo no sé si usted espera ganar el Quinisei, ganar la lotería y decir: wow, qué reposo. ¿Es el reposo? ¿Cuándo entraron en reposo todos después que mataron y David fue hecho electo rey? Y David ganó 40 años todas las batallas. David restauró toda la adoración, el sacerdocio levítico. ¿Saben cuándo entraron a la máxima expresión de esplendor y reposo el pueblo de Israel? Cuando Salomón edifica el más imponente, grandioso y extraordinario de los templos que jamás hubo ni habrá en este planeta Tierra, un templo tan extraordinario como hizo Salomón. Y fue la época, la edad dorada. David compuso sus mejores salmos. Salomón es el hombre de sabiduría que compuso los mejores proverbios. Usted tiene la sabiduría pura, pero ¿qué pasó? Salomón apostató y volvió todo a empezar de nuevo. La quinta es desde Salomón hasta el exilio, la salida del exilio, del cautiverio en la era de Nehemías. ¿Lo están viendo? ¿Ya los cansé? ¿Seguimos o vamos al final? Estamos bien de horario, estamos bien. Quinto reposo. ¿Cuánto reposo había? Semana de creación. Semana del milenio. 5. El quinto reposo. Desde la desobediencia de Salomón. ¿Se acuerda que Salomón no se conformó con tener una sola mujer? Tuvo 700 esposas y como todavía estaba insatisfecho, 300 concubinas. Mamita, 1000 mujeres, ¿no? La ecuación sería 1000 suegras, ¿no es cierto?
pero eso no lo vamos a decir. Fíjense ustedes que la Biblia dice que todas las esposas y todas las mujeres, ¿cuánto eran? 1000, desviaron el corazón de Salomón tras sus dioses paganos, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. No era una, eran miles. Eran 1000, mejor dicho. 1000 causas para irse en apostasías. Y Dios, ante la provocación y ante la desobediencia, por la naturaleza el mismo patrón se repite. ¿Qué es lo que hace Dios cada vez que hay pecado y desobediencia? ¿Qué viene? Dígalo fuerte, ¿qué viene? Hermanos, muchos creen que el juicio es final, cuando venga el Señor recién va a ser el juicio, pero todos los días hay juicios de Dios, porque cada vez que hay pecado, hay un Dios que actúa con justicia. Pero los que hemos creído en la redención de Jesucristo, nos dice la palabra, el apóstol Juan en su primera carta, que hay algo poderoso que pasa en nosotros, que dice, porque si nosotros hemos pecado, ¿qué hacemos? Que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el que dice que no tiene pecado, que no ha pecado, o el que no peca, el tal no es de Dios, porque todos pecamos. Hay algo que debe entender la iglesia y todo lo que están escuchando en esta mañana. El ciclo se repite una y otra vez. Y si usted está en pecado, si usted no va en confesión al Señor, si usted no va a su ministro, a su pastor y dice, necesito hablar con usted, amado hermano, la confesión no es válida. No tiene el sentido bíblico. Porque Jesús en la postdata del Padre Nuestro dice que si confesamos las ofensas unos a otros, también nuestro Padre nos perdonará. Amados hermanos, ante la desobediencia de Salomón, el juicio fue contundente. Se dividió el reino. Los dos hijos de Salomón, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Roboán y Jeroboán. Odiados a muerte, divididos a muerte. Y allí se fueron. Fíjense ustedes, se fueron para el norte y para el sur. Para el norte se llamó Israel y el sur se llamó Judá. Hasta el día de hoy hay guerra en el Medio Oriente. Los del norte contra el sur. Hasta el día de hoy. Mire ese juicio, ¿no? ¿Y cuánta gente muere? Por la desobediencia de Salomón, el juicio se dio, y en medio de todos estos juicios siempre Dios proveía profetas. Cada vez que hay un rey, Dios proveía profetas. ¿Qué hacían los profetas? Traían mensaje de parte de Dios. Pero no le decía, yo veo que te vas a casar con una hermosa reina, vas a tener una prosperidad. No son los profetas para eso. Los profetas esos son falsos. Los profetas de Dios venían con un mensaje de advertencia, de juicio, de corrección. Y en medio de esto encontramos muchos profetas, y entre los profetas más renombrados en Israel, en la parte norte, estaba por ejemplo Jeremías, entre muchos, Isaías y otros más. Pero ¿qué decía Jeremías? Ustedes van a encontrar incluso las lamentaciones de Jeremías como un libro entero. Y Jeremías, lleno del poder del Espíritu Santo, una vez en sueño dijo, Jeremías, vas a ir como un profeta, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre para que seas profeta. Y él dijo, Señor, soy niño, no sé hablar. Y dice, no digas no sé hablar, porque todo lo que yo te ponga en tu boca, tú vas a hablar. Y él se paró en un día donde estaba todo el séquito de los sacerdotes y el rey, estaban todos ofreciendo supuestamente adoración a Jehová. Y el Espíritu del Señor tomó a Jeremías, y Jeremías se paró y dijo, templo de Jehová, dicen ustedes que es este, pero ustedes son esto, y empezó a soltar el juicio. Y Jeremías dice, rey, si no te arrepientes, vendrá del norte el rey de Babilonia y los llevará cautivo. De la misma forma en el sur estaba hablando justamente, en el norte estaba hablando el rey de Asiria, y en el sur estaba hablando el rey de Babilonia. Dos reyes enemigos que iban a tomar. ¿Qué pasó con el juicio?
fueron la gran diáspora, fueron sacados de su tierra, fueron esclavizados. Millones murieron. Muchísima gente murió. El sitio de Asiria, el sitio de Babilonia hizo que sea terrible historia. ¿Y esto por qué? Porque Dios es un Dios justo. Pero en Jeremías capítulo 29 encontramos algo que dice Dios como una promesa. Jeremías capítulo 29, en una carta que Jeremías le escribe a los que estaban esclavos en Babilonia, Jeremías dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, 29:8, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a sus sueños con que sueñan, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié yo, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Cuántos años estuvieron cautivos? 70 años. Y Dios, por boca de su profeta Jeremías, trae esperanza a ese pueblo. Y le dice, cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré y los despertaré sobre vosotros mi palabra, mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. ¿Sabe cuando uno vuelve en avivamiento al Señor? No cuando te echan aceite, cuando te hacen unas cosas raras por allí. El avivamiento viene cuando alguien vuelve a las palabras de Dios. Vuelva a la palabra de Dios y va a arder su espíritu de gozo, porque allí está la verdad de Dios. Como dijimos los otros días, ¿cuántos quieren escuchar la voz audible de Dios? ¿Qué hay que hacer? Lea en voz alta la Biblia, hermano. Porque allí va a escuchar lo que Dios está diciendo. Lea en voz alta y su espíritu se va a recrear. El vigor va a entrar en usted, la esperanza va a volver a usted, va a ver la vida como un desafío, no como una catástrofe, va a ver sus crisis como una oportunidad, no como algo derrotado. Pero todo esto está en la palabra del Señor. Yo los visitaré y despertaré mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé, dice Dios, escuche, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿No te da gozo saber que Dios sabe los pensamientos que tiene sobre ti? ¿Y no te da gozo leer y saber que dice que los pensamientos de Jehová para ti son pensamientos de paz y no de mal? Gracias por ese entusiasmo, hermano. De paz y no de mal. De gozo y no más de angustia, de paz. Esos son mis pensamientos, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo espera su final? Hay películas que son del cine catástrofe, ¿vieron? No sé por qué siempre tenemos que agradecer a Estados Unidos que siempre nos libra de los meteoritos y todo. Bueno, ellos siempre nos salvan al mundo, ¿no? Pero siempre termina feliz, siempre termina todos contentos, abrazados después de la catástrofe, ¿no? Bueno, esto no es una película, esto es una realidad. Y desde Edén hasta aquí estamos viendo que hay un fin que esperamos. ¿Usted lo espera así el Señor? ¿Con esperanza? ¿Con seguridad? ¿Con gran amor? ¿Qué pasó? Hermanos míos, la figura de la redención en esa promesa era que Dios iba a utilizar a Nehemías para reconstruir el templo. Y vemos la redención. ¿Qué hizo Nehemías? Regresó el remanente de Jerusalén. Los que habían quedado volvieron. ¿Qué hicieron? Reconstruyeron el templo. ¿Qué hicieron? Reconstruyeron el templo. Escúchenme a mí. ¿Qué hicieron? Ya saben, hermano, apáguenme los celulares. Aquí habla Dios, ¿sí? ¿Qué hicieron ellos? Reconstruyeron el templo. ¿Qué más hicieron? Reconstruyeron el muro. Reconstruyeron o restauraron la adoración. Y Esdras y Nehemías fueron los que trajeron reforma al pueblo. Volvieron a las escrituras. Dice que cuando Esdras leían, lloraban.
saltaban, lloraban de gozo. Pero ese no es tampoco el reposo. Porque desde que se levantó el templo de Nehemías, vino la época más oscura, más terrible y más apóstata que puede haber pasado durante 400 años, que Dios se enojó tanto que Él guardó silencio 400 años, y eso lo vemos desde la época de Nehemías hasta la resurrección de Jesucristo en Jerusalén. ¿Se acuerda que usted tiene desde Malaquías hasta Mateo una página en blanco? Esas páginas son 400 años de silencio. Allí es donde vemos nosotros de que la apostasía y la provocación fue tan grande que hasta sacrificaron un cerdo dentro del templo. La rebelión de los macabeos. En esa época es donde los fariseos se constituyeron como una secta. Y ellos dijeron que de esa forma, haciendo cumplir por sus formas la ley, iban a ellos sacrificar. Por eso ellos eran apartados, separatistas. Ellos no querían saber nada. Por eso que no podían entender cómo Jesús comía con prostitutas y con pecadores. No podían entender por qué sus discípulos no cumplían a rajatabla las leyes. Y mis hermanos, el que había llegado era Jesucristo a ese mundo. ¿Cuál fue la desobediencia, el caos de la apostasía? ¿Cuál fue el juicio, el dominio de Roma? El más sangriento de los imperios. Babilonia cayó por los medos y los persas. Los medos y los persas cayó por medio ¿de quién? De los griegos. Los griegos cayeron duramente por mano de los romanos. Y estando en el peor de los momentos del imperio más sanguinario, más diabólico, Roma, allí nació Jesucristo. Mire si no es esperanza de redención. Y en esa situación, y en ese momento tan crítico, donde ya el imperio de Roma, gobernado por el rey Herodes el Grande, escucha que vienen unos sabios del oriente y le dicen: ¿dónde está el rey que ha nacido aquí? Este rey se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños porque quería exterminar a aquel futuro rey de los judíos. Pero empezamos a ver que ni el filo de espada, ni la persecución, ni ninguna de las cosas podía detener a quien vino a este mundo a traer la salvación y la redención para los que creen. Y allí comenzó otra vez. El juicio era en Roma, pero la promesa fue cuando Jesús nació en este mundo. Y esa redención se cumplió cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario como el vicario, como el sustituto, como aquel que tomó nuestro lugar. Y allí en la cruz del Calvario, estando nuestro Salvador, sin haber pecado, llevando todos nuestros pecados sobre Él, para que su justicia sea puesta sobre nosotros, el Padre vio a Jesús como el peor de los pecadores y a usted lo vio como el que nunca cometió un pecado. ¿Por qué pasó esto? Porque Cristo vino a dar su vida por los pecadores. Cristo vino a que tú puedas creer en esa cruz del Calvario. No para andar cargando muñecos por la calle. Es para creer y doblegar tu orgullo, tu soberbia y reconocer que sin Él no puedes ser salvo. Sin Él hay una condenación a la vuelta de tu casa. Pero debes creer que hay un reposo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos estaban destruidos. Todos estaban decepcionados. Hasta el comentario de esos dos que iban por Emaús dijeron: pensábamos que Él iba a ser el que no iba a traer salvación, pero se murió y hace 3 días que ya ha pasado esto. Jesús iba con ellos caminando resucitado y ellos no lo podían ver. Como muchos no pueden ver que Cristo vive y Cristo es real. Pero saben, hermanos míos, cuando sus ojos fueron abiertos y cuando allí en el Monte de los Olivos Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y habiendo dicho esto, Él fue alzado a los cielos y ellos quedaron mirando, sus apóstoles, sus discípulos, quedaron mirando a los cielos. Y 2 ángeles le dicen: ¿por qué están mirando a los cielos? Así, de la misma forma que lo vieron ascender a Cristo en las nubes, de la misma forma va a regresar.
Pero la iglesia comenzó a partir de ese momento a ser perseguida. Y se levantó la hostilidad de Satanás. Inmediatamente la locura de Nerón hizo matar a cantidad de cristianos quemándolo en las hogueras. Alumbraban los jardines de Roma con cristianos bañados en brea, empalados y puestos allí vivos, incendiados, alumbrando sus jardines. Se deleitaba viendo cómo leones comían a los cristianos y a sus bebés en el Coliseo romano. Y comenzó a caer y a caer y a caer, y la iglesia sufría y sufría y sufría, hasta el año 300 que llegó la persona más diabólica, el instrumento más diabólico llamado Constantino, que muchos creen que es un héroe cristiano. Él estaba en disputa contra otro emperador llamado Licinio. Y Constantino se hizo pasar por cristiano porque supo que había cantidad de cristianos escondidos en catacumbas, en cuevas, por temor a Roma. Y él dijo, yo ahora soy cristiano. Y se puso la camiseta de cristiano para ir en contra del otro general. Y él logró ser emperador. Y escuche, en el primer concilio Constantino, él se autoproclamó Pontífice Maximus, que quiere decir sumo pontífice. Para aquel momento de la historia, la iglesia romana recién allí se le comenzó a llamar papa, no a un religioso, sino a un emperador. Pedro no fue el primer papa porque jamás pisó Roma, mis hermanos. Cuidado con la historia, porque alguien que está divorciado de la historia es presa fácil a caer en la apostasía. Y Constantino iba con su caballo por la calle. Y la gente, por temor a Constantino, tenía que hacer la señal de la cruz. No en reverencia a Jesucristo, sino en temor a Constantino. Había que hacer la señal de la cruz. Pregúntenle a cualquier romano por qué hace la señal de la cruz. Ni saben. Y encima la hacen invertida. Mis hermanos queridos, la mentira jamás va a salvar a nadie. Solamente la verdad de Jesucristo. Y si alguien no se reconcilia con la palabra, está caminando derecho al infierno por la mentira que le miente Satanás a este mundo. Aquí encontramos, mis hermanos queridos, de que la iglesia comenzó a vivir el juicio. Y el juicio que estaba claramente impuesto porque la maldad empezó a ir en aumento. Y han pasado desde el siglo III al siglo XIV, casi 12 años de oscurantismo, de oscuridad. No había palabra, no había Biblias. La gente no escuchaba nada, no entendía nada, hasta que de pronto en el siglo V se divorció. Constantino se hizo su ciudad Constantinopla y allí se parte. Ya Roma hizo su papado por un lado y ya Istambul comenzó con Constantinopla a hacerlo político. Pero mis hermanos amados, la historia siguió y la Inquisición de la Iglesia Romana mató más gente que las 2 guerras mundiales. La oscuridad fue terrible, hasta que en el siglo XV Dios levantó a un hombre que se puso a estudiar la palabra siendo monje agustiniano, llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero empezó a darse cuenta que lo que él veía en Roma no tenía nada que ver con la Escritura, decía, y él comenzó a decir, esto no es así, comenzó a predicar la palabra, y entonces vino inmediatamente la persecución, y él dijo, esto no va más, y que hizo 95 tesis y la clavó allí en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y protestó diciendo, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Nadie tiene que pagar indulgencias, es mirar la cruz de Jesucristo porque Él pagó el precio de su propia vida para nuestra redención. Y hermanos, la iglesia comenzó de pronto a tener los beneficios de ese partimiento. Las Biblias comenzaron a imprimirse. Si usted lee la Biblia en su idioma, se lo debe a Martín Lutero. Si usted tiene educaciones universitarias, si usted tiene educaciones secundarias, educaciones civiles, se lo debe a Martín Lutero por la Reforma. Si usted tiene registro civil donde puede anotar los nombres de sus hijos o tener identidad nacional, se lo debe a Martín Lutero. Porque desde ese momento la ciencia comenzó a abrirse porque se dio lugar a que el hombre pueda expresar sus conocimientos. Pero mis hermanos, Jesús dijo claramente, queda un reposo. Porque el reposo que nosotros esperamos
es que Él venga otra vez. El séptimo y último reposo. El séptimo día. El séptimo milenio. ¿Saben cuánto estamos, hermanos? Jesús nació en el cuarto milenio. De la misma forma que en el cuarto día fue creado el sol. Y según Malaquías, Jesús es el sol de justicia que traerá en sus alas salvación. Y nosotros contamos así, mire, 1, 2 y 3. Los hebreos cuentan 1, 2, 3. O sea que cuentan por ciclos cumplidos. ¿Sí o no? O sea que si decimos que Jesús nació en el cuarto milenio, no nació en el cuarto, sino cuando se cumplió el cuarto. ¿Se entiende? ¿En qué siglo, en qué año estamos? 2015. 4 más 2, 6. El sexto milenio se ha cumplido en el año 2000. O sea que nosotros estamos caminando de puntita de pie en el séptimo día, en el séptimo milenio. Cristo viene y viene pronto. Y si usted no está preparado, va a haber lloro y crujir de dientes. Eso dice la palabra. Algunos dicen, ¿pero qué está amenazando? No, ya está condenado. Le estoy notificando. Le estoy avisando. Pero si usted se arrepiente y si usted cree en Jesucristo y busca el perdón de sus pecados, usted es salvo. Porque es salvo por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Por eso, mis hermanos, el gran y último día es el reposo que nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Quiero culminar leyendo el capítulo 4 de Hebreos. Ahora sí, vamos a leer el contexto. Una vez alguien me dijo, ¿por qué usted habla así de la iglesia romana? Yo dije, cuando quiera hablemos, si quiere, con el Papa. Hablemos con un cura. Y saben, ellos saben perfectamente que están haciendo mal. ¿Vio que uno hace cosas por conveniencia? Ellos saben perfectamente. Así que yo no me voy a amedrentar ni voy a callar lo que la palabra de Dios dice. Como dijo Lutero, mi conciencia es esclava de la palabra de Dios, yo también. Y la verdad es que hay que predicarla. Capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado. ¿Qué está diciendo? Su actitud de un hijo de Dios que espera el reposo debe parecer. No vivir así derrotado, amedrentado. No. Usted tiene que demostrar que espera ese gran reposo. Con alegría, con gozo, con felicidad y con esperanza. ¿Tiene problemas? ¡Muchos! Pero el Salmo 34 dice, de todo nos librará Jehová. Él es fiel, Él es justo. Pero mis hermanos, que parezca que usted espere ese reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Este es el Evangelio. Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué necesita? Fe. ¿Para qué? Para creer en este mensaje. Si no, es como un pollo. ¿Se imagina usted un pollo mirando la tele? ¿Qué podrá entender, no? Así es aquellos que leen la palabra sin fe. No entienden nada. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, amén van a decir los que han creído, ¿no es cierto? Los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo, predestinación. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿de qué día? ¿Qué dijo Dios? Y reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, vuelve a decir. Por lo tanto, puesto que falta
que algunos entren en Él, ¿sabe qué está diciendo? Está esperando que los incrédulos crean y se arrepientan. Faltan todavía. Porque el que no tiene a Cristo no tiene paz. No la tiene. Jesús dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no les doy como esa paz que el mundo da. El que no tiene a Cristo no tiene la paz de Dios. Por eso dice que algunos no pueden, dice, por tanto, puesto que les falta a algunos que entren, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron a causa de ¿qué? De la desobediencia. Ve que claramente dice que todo es un ciclo, todo pasa de nuevo por lo mismo, por la desobediencia. Ahora, otra vez, determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, desde Adán, por medio de David anunció esto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es como que David le está diciendo esto por inspiración del Señor. Si hoy acabas de escuchar la voz del Señor, no endurezca tu corazón. ¿Qué debes hacer para demostrar que no endureciste tu corazón? Debes arrepentirte de tus pecados. Saber que sin Cristo estás condenado. Y que estamos a la víspera del gran y último reposo eterno porque Cristo vuelve y no habrá más oportunidad. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación, hoy es día de quebrar tu orgullo, hoy es día de sacar tu nombre o tu gran nombre, porque tu nombre o gran nombre o el más ilustre de los nombres, cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará delante de Él porque hay un solo nombre, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuánto esperan este reposo? Yo lo espero, hermano. Yo lo espero y hoy más que nunca lo espero. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues, dígale que está al lado suyo, procuremos. Dígale, procuremos, hermano, ¿sabe? Hay que procurar, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escuche, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ¿qué pasa? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿A quién? No dice a María, no dice a ningún otro santo, no dice ningún hombre bueno en la tierra, ni Gandhi, ni Mahoma, ni Confucio. La Escritura, la palabra de Dios dice, ¿quién fue el único que traspasó los cielos para ser nuestro gran sumo sacerdote a favor de nosotros? A Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Retengamos, ¿por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Así que, hermanos, acerquémonos. ¿Cuál es tu actitud en esta mañana? Acércate. Acércate como confiadamente. Hermano, si pudiera yo mismo suplicarte para intentar de que puedas hacerlo, lo haría, pero no es mi súplica la que va a hacer que cambies. Es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu te está hablando, acércate confiadamente ahora. Acércate confiadamente ahora. Y no importa si hace años que congregas o que consideras que eres cristiano, pero si hoy el Señor te está hablando, hoy debes acudir a su llamado. Acércate ahora confiadamente al trono mismo de la gracia
para hallar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Oportuno es ahora, oportuno es ya, el oportuno socorro, no después. Hoy es oportuno el socorro. Tu alma necesita el oportuno socorro. Hoy debes acercarte confiadamente al mismísimo trono de la gracia para hallar misericordia, para alcanzar la misericordia. El que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia, dice la palabra. Acércate al Señor. Yo anhelo que sea mañana o ahora mismo la venida de mi Cristo, porque espero y anhelo entrar en el reposo eterno, que es un gozo indecible, una felicidad absoluta, una seguridad, una plenitud en un estado de gloria con mi Señor, con mi Salvador. Porque en esta vida, que hay tantas cosas bellas para los ojos naturales, no suplen ni satisfacen el alma sedienta de un pecador que mira la cruz. Mira la cruz, míralo a Él. Como dice Isaías 55, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mira la cruz. ¿Qué debes hacer? Mirar. ¿Cuánto trabajo te lleva mirar? Nada, solo mirar. Levantar un dedo es hacer más trabajo que mirar. Debes mirar. Mira la cruz, mira a Él que murió por ti, mira el que cargó tus pecados, míralo a Él, solamente mira con fe, solamente mira a Jesús y contempla al Señor y Salvador. Porque Él tomó tu lugar, porque Él murió por ti, porque Él descendió de los cielos a este mundo para salvarte a ti, para darte a ti la vida que tú no la tenías. Hoy debes acercarte. Hoy debes buscar. Hermanos, no hay méritos para fanfarronear delante del Señor. Lo que tenemos es por gracia, por pura gracia. Y si reconocen a alguien que eres sobresaliente en algo, solamente tienes que levantar este dedo y decir: la gloria sea para Jesucristo, porque Él es el Señor. Oh Señor, mi alma te alaba. Te alabo, Padre. Te alabo, Redentor, Señor y Salvador. Oh, gracias, Señor, por hablarnos de esta mañana. Gracias por mostrarnos de este reposo venidero. Lo esperamos porque esperamos a Cristo, nuestro Salvador. Esperamos a nuestro Redentor. Oh, toda la gloria es para ti. Si puedes ponerte de pie y adorar al Señor. Si tu alma está reconciliada con Cristo, adórale al Señor y dale gracias, dale gracias. Exprésate, iglesia, como una amada esposa a su amado esposo que sabe que Él se entregó y dio su vida por ella. Dale gracias al Señor, ríndete a Jesucristo. Oh, santo eres tú, Señor, santo eres tú, Señor. Levanta tu voz de alabanza, levanta tu voz de adoración. Si antes no puede alabar y sale, perdóname, dile: perdóname, Señor, aquí estoy, perdóname. Oh, santo, santo eres tú, mi Dios. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Adore la iglesia, dígale gracias. Que el Señor bendiga a su iglesia.